Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Angie, hago parte del equipo de investigación e innovación y convenios docencia servicio. Les damos la bienvenida a esta jornada. En esta oportunidad nos acompaña el ponente Luis Miguel Vergara Zambrano, quien nos estará acompañando con su conocimiento sobre el webinar Resistencia a los antimicrobianos, por qué los antibióticos están dejando de funcionar, retos y realidades. Antes de iniciar, les indicamos que cualquier duda, inquietud o novedad que surja durante la exposición pueden dejarlas en el chat y al finalizar vamos a destinar un espacio para que puedan ser resueltas. Sin más preámbulo, les damos una bienvenida a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Quiero confirmar primero si me están escuchando y muy buenas tardes para todos. De pronto alguien del público por el chat me puede confirmar de que se escucha, se está escuchando y me logran ver, y si mi pantalla se puede visualizar. ¿Sí se escuchó? ¿Ya respondieron? Listo, bueno, entonces para dar una introducción, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las resistencias bacterianas. Entonces comencemos. Muy buenas tardes para todos. ¿Sabías que los microorganismos pueden volverse resistentes a los medicamentos que usamos para tratar infecciones? Esto se llama resistencia a los antimicrobianos, o por su sigla, RAM. Los antimicrobianos son medicamentos que tratan infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Cuando usamos mal estos medicamentos como los antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, ya sea por automedicarnos, tomar dosis equivocadas o interrumpir el tratamiento, algunos microorganismos sobreviven, se adaptan y pueden volverse resistentes. Esto significa que aprenden a defenderse y los medicamentos dejan de hacerles efecto. Las bacterias resistentes pueden transmitirse de una persona a otra. También podrían llegar al ambiente a través de desechos y aguas residuales, contaminando el agua y el suelo. Desde allí podrían pasar a cultivos o animales. El uso inadecuado de antimicrobianos en animales y plantas también puede ocasionar bacterias resistentes. Y a través de los alimentos, estas bacterias pueden volver nuevamente a las personas, aumentando el riesgo de infecciones difíciles de tratar. Así se desarrolla este proceso. El resultado, más bacterias resistentes que se propagan. Esto provoca infecciones intratables o más difíciles de tratar, internaciones prolongadas y que los medicamentos que usamos siempre dejen de ser efectivos. Listo. Entonces con este video introductorio quiero dar inicio a nuestra presentación. ¿Sabías que los Quiero darle inicio a la presentación sobre resistencias bacterianas. Esto hace parte del programa de optimización de antimicrobianos. Quien les habla, como ya presentó Angie, es el médico asistencial de infectología Luis Miguel Vergara. Como contenido vamos a hablar acerca de cuál es el impacto global y la amenaza y esta pandemia silenciosa que es la resistencia bacteriana. Vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos de resistencia de las bacterias. Vamos a hacer un abordaje tanto en qué son estas bacterias, la estructura de los betalactámicos y los principales mecanismos de resistencia. Mecanismos de resistencia de las bacterias gram negativas, gram positivas, y finalizamos en cuáles son estos factores generadores de las resistencias bacterianas, que como parte de la clínica nosotros hacemos parte para favorecer estas resistencias. Entonces, como introducción, vamos a hablar de que según la OMS en el 2021 aproximadamente se calculó que aproximadamente 4.71 millones de muertes, y de estas 4.71 millones de muertes 1.14 millones fueron directamente atribuibles a las resistencias bacterianas, siendo en el 2023 una de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas por laboratorios fue resistente ante los antimicrobianos.
Observamos en la parte derecha cómo es en la escala mundial poblacional por muertes por cada 100.000 personas, si están atribuidas o asociadas a estas resistencias bacterianas. Vemos que en el área, en lo que se pinta de verde, en el área africana, se ven mucho más resistencias, tanto asociadas como atribuidas, y en la parte de Austrasia, de Asia del Este, se ven un poco más. Nosotros, América Latina, Colombia, nos encontramos en una escala en la cual entre 60 muertes por cada 100 personas son asociadas a la resistencia bacteriana y atribuida casi un 40%. Lo que vemos en el cuadro más gris pintado es que es atribuida a estas resistencias bacterianas. Y esto nos alarma. ¿Por qué? Porque la resistencia a los antibióticos es una crisis de salud global que debe abordarse con la máxima urgencia, y según la OMS se estima que para el 2050 10 millones de muertes van a ser atribuidas a resistencias bacterianas. Tanto así comparándose con las muertes de cáncer y de otras grandes afecciones que causan mortalidad en las personas. El mapa de la proyección que vemos en la parte derecha nos muestra que las resistencias bacterianas en nuestro país, nuestra región Latinoamérica, constituye el tercer lugar donde vamos a poder encontrar 392.000 muertes por cada 10.000 personas en la población, siendo África y Asia una de las más grandes en resistencias bacterianas. Entonces es así en donde en Colombia encontramos que hay una total preocupación por las resistencias a las cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos, oxacilina y vancomicina, que son uno de los grandes pilares en el tratamiento. Y vemos que la distribución poblacional, con esta información del Instituto Nacional, nos brinda cuáles son estas principales bacterias que se encuentran en nuestro medio. Entre ellas, entre la UCI adulto encontramos lo que es la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, y en lo que es la hospitalización de adultos, E. coli como principal microorganismo, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus en tercer lugar. Entonces, quiero pues con el público que puedan con su celular escanear la parte superior izquierda. Esto es un cuestionario que a la medida que vamos dando el webinar ustedes pueden ir interactuando con nosotros. Entonces en la parte de arriba es muy sencillo, ustedes escanean con la cámara de su celular, no necesitan registrarse ni una cuenta. Simplemente ustedes colocan un nombre, el que quieran, puede ser anonimato, y pueden ir respondiendo esta pregunta a medida que vamos avanzando en la charla. Entonces la primera pregunta que va a este webinar dice: ¿cuál considera que es el factor que más atribuye al desarrollo de resistencias bacterianas? Entonces podemos observar la pregunta número A, que dice: el uso inadecuado o excesivo de los antimicrobianos en humanos. B, transmisión de microorganismos resistentes en los servicios de salud. C, el uso inadecuado o excesivo de antimicrobianos en animales. Y D, contaminación ambiental o de residuos de antimicrobianos. Pueden escanear este código en los computadores. En la parte superior ahí nos dice cuántas personas vamos. Aquí vemos que está conectadas 16 personas. Bueno, aquí ya respondió una persona. Tranquilos, aquí no va a salir su nombre ni va a decir si contestaron bien o mal. Simplemente es para que usted interactúe con la charla y pues no se pierda a medida que se da esta información, no se vaya perdiendo pues el conocimiento. Entonces, bueno, aquí ya van contestando 2 personas, es muy sencillo. Les preguntamos cuáles consideran que es el factor que más atribuye al desarrollo. Recordamos que el participante que más tenga pues anotaciones aquí, pues es invitado a un café ahí en merendar. Bueno, ya tenemos 4 participantes. Listo. Entonces, para continuar con la presentación, vamos a dar, entonces, bueno, de estos 4 participantes, marcaron la respuesta de que el factor que más consideran y que se atribuye a las resistencias bacterianas es el uso inadecuado o excesivo de los antimicrobianos. Entonces, veamos
por qué se da esto. Entonces, en el panorama actual, explicamos entonces cuál es el factor que contribuye más al desarrollo de la resistencia bacteriana. Vemos en esta gráfica, en la parte del eje de las X, vemos la evidencia evidencia de que el factor contribuye a la resistencia bacteriana, y vemos en la parte del eje de la Y cuál es la contribución relativa del factor como impulsor de la resistencia. Y me explico. Por ejemplo, algo que vemos que el factor tiene alto o es alto factor que impulsa la resistencia antimicrobiana y que tiene una mayor evidencia que se ha observado es el uso inadecuado o excesivo de los antimicrobianos, como ustedes lo refirieron en la anterior pregunta. En la segunda vemos que también el uso inadecuado o excesivo de antimicrobianos en animales también se está presentando. Si en seres humanos tenemos aún más pues estos programas y estos comités, en la región en la parte de los animales también vemos el uso de estos antimicrobianos que son utilizados de forma indiscriminada, generándonos resistencia también hacia nosotros, los seres humanos. Vemos también que la transmisión en los servicios de salud tiene es un alto factor, y que también tiene una moderada evidencia en la cual contribuyen hacia estas resistencias. En tercero, vamos a ver la dosificación subóptima, incluidos medicamentos subestándar y falsificados, que nos van a generar estas resistencias también con un alto factor, pero con una moderada evidencia. También tenemos contaminación ambiental, transmisión en los servicios de salud, donde tenemos una baja evidencia, pero un factor de alto impacto para la resistencia bacteriana, vacunación subóptima, viajes, y por último tenemos la administración masiva de medicamentos para la salud humana. Entonces, con esto yo quiero que ustedes aquí en este webinar pues primero miremos entonces si el uso inadecuado o excesivo de los antimicrobianos es el primer factor que nos influye. Entonces tenemos que darnos cuenta de que somos el personal de salud el que administra este uso de los antibióticos, y que nosotros también por desconocimiento o ignorancia nos hace que las bacterias tomen esta mayor resistencia. Entonces he aquí el tema que presentamos, que cuáles son estos mecanismos de resistencia por las cuales las bacterias nos están ganando esta carrera contra las infecciones. Entonces, el mecanismo de resistencia, vamos a hablar de una bacteriología clínica, una estructura de los principales antibióticos que utilizamos aquí en la clínica y cuáles son estos principales mecanismos de resistencia. Entonces, recordemos que las bacterias tienen muchas formas, pero que es importante saber esta clasificación para así saber cuáles son sus mecanismos de resistencia. Entonces podemos ver la estructura de una bacteria con su pared, con su membrana, con su componente ribosomal, con su estructura genética. Y cuando hacemos la tinción Gram, la tinción Gram nos ayuda a clasificar estas bacterias por cómo se pinta o cómo se tiñe su pared. Vemos que ellas pueden marcar diferentes colores. Vemos las Gram positivas que se tiñen de color violeta porque tienen una pared más grande, y las que Gram negativas se tiñen de rosado. Entonces aquí podemos ver, vamos a hacer un acercamiento a esa pared. Entonces vemos que la pared tiene un gran componente de una estructura que se llama peptidoglicanos, estos en las Gram positivas. Estos peptidoglicanos le confieren pues en esta tinción que se refieran a ser Gram positivos, y tienen una capa mucho más gruesa de estos peptidoglicanos que le dan esta estructura y esta fortaleza en las bacterias. En las bacterias Gram negativas vemos que tienen doble membrana. También tiene una capa de peptidoglicanos, no es que no la tengan, también la tienen, pero no tanto como los Gram positivos, y que también tienen endotoxinas y liposacáridos que nos van a hacer toda esta parte infecciosa. Entonces, recordando las generalidades aquí en el hospital, no es una clase de microbiología, pero sí es una clase que ustedes tengan en cuenta cuáles son estas principales bacterias, porque asimismo es el día a día de mirar estos cultivos, y en estos cultivos nosotros a veces decimos, ¿eso será una bacteria Gram positiva? ¿Será una bacteria Gram negativa? Entonces recordar las bacterias
y vamos a recordar los mecanismos de resistencia más importantes en estas bacterias. Entonces, en las bacterias gram negativos, quiero que nos enfoquemos en los bacilos y más que todo en las enterobacterias, en donde está la Klebsiella, la E. coli, la Serratia, el Cinetobacter, Salmonella, Shigella, y en las gram positivas, lo que son los estreptococos y los estafilococos, porque su medida van a ser orientadas en estos tratamientos antibióticos que vamos a utilizar. Entonces, una vez vemos estas resistencias y vimos de qué se compone la pared, entonces vamos a ver cuáles son esos antibióticos que estamos utilizando para generar estas resistencias. Entonces, lo principal para que tengamos en cuenta son la familia de los antibióticos, y entre ellos están los betalactámicos. Si recordamos, los betalactámicos son estos antibióticos que se encargan en destruir la pared bacteriana, ya sea de bacterias gram positivas o gram negativas. Entonces encontramos aquí lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, el monoatámico como el Aztreonam, y también en las inhibidores de la beta-lactamasa como el ácido clavulánico. ¿Y en qué se encargan ellas? Entonces, ellas se encargan de, aquí como vemos en el video, de la pared bacteriana. Haciendo un acercamiento, vemos la pared bacteriana, el citoplasma, que es como su interior, como su cuerpo, y su envoltura genética. En ella, en este acercamiento que se hace hacia las bacterias, vemos que esta estructura se compone de estos peptidoglicanos de la pared bacteriana. Entonces tenemos esta membrana citoplasmática, el periplasma, que es el componente entre bacterias, y entre ellas vamos a ver cómo se está forjando esa pared. Entonces, esta pared se forma a través de estos peptidoglicanos que se forman en el interior de la bacteria. La bacteria codifica esta capa de peptidoglicanos que se unen en péptidos, y que ahí actúan las PDP, que es la proteína que une estos aminoácidos y nos confiere esta pared rígida y sólida. Entonces ahí es donde tenemos que tener especial énfasis, en donde van a actuar estos betalactámicos en las bacterias. Entonces aquí tenemos los primeros precursores, que es el ácido acetilglucosamida y el ácido acetilmurámico, y que hacen estas uniones de estos aminoácidos de D-alanina y D-alanina. Estos se forman en el interior de la célula. Del interior de la célula pasan después por la membrana y se unen a través de una proteína, que es la transpeptidasa. Esta transpeptidación es donde va a actuar nuestros antibióticos de excelencia, que son los betalactámicos. Entonces ahí vemos que quedan las uniones de estos aminoácidos, y ahí viene la PBP, que es la transpeptidasa, y la transpeptidasa lo que se encarga es de unir esta pared bacteriana. Entonces ahí une la pared bacteriana, y es aquí donde vienen a actuar estos antibióticos. Ya se llame cefasolina, ya se llame ceftriaxona, cefepime, meropenem, ertapenem, ¿sí? Todos estos antibióticos betalactámicos que damos en el día a día, pues vamos a ver que ¿dónde va a actuar su mecanismo? Pues los betalactámicos lo que hacen es llegar hacia la unión de estas proteínas, que es la PBP, y unirse a ellos tras un enlace covalente, y en ese enlace covalente lo que me va a permitir es que no me una la pared bacteriana. ¿Qué va a hacer al no poder unir esta pared bacteriana? Pues va a hacer que el medio externo en donde esté la bacteria se fisure, se dañe la pared, y por medio de presión osmótica la pared se rompa y se libere y se destruya. Por eso los betalactámicos son antimicrobianos, que se conocen como antimicrobianos, que destruyen la pared bacteriana, bactericidas. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener entonces en cuenta entre los principales
beta-lactámicos, lo que son las cefalosporinas y sus generaciones. Entonces, importancia, hay muchas clases y muchas familias, pero las que utilizamos en el día a día y que utilizamos aquí en la clínica, tenemos lo que son las cefalosporinas de primera generación, como es la cefalexina, la cefazolina, que es la endovenosa, de tercera generación la ceftriaxona, cefotaxime, ceftazidima, de cuarta cefepime, y una que casi no se utiliza, pero que sí aquí se ve, que es la ceftarolina. Esta se utiliza mucho en este medio. Si hablamos de que la E. coli es una de las principales bacterias que se encuentran en nuestro medio, siendo entonces, cuando son sensibles, la ceftriaxona el principal medicamento que tiene consumo aquí en la Clínica Colombia. Entonces, aquí vamos entonces a observar entonces cuáles son estos mecanismos de resistencia que ustedes dicen, bueno, ¿por qué vamos a montar la consulta con infectología? ¿O por qué vamos a llamar a medicina interna? Entonces, ¿por qué estas bacterias están adquiriendo, para nosotros saber por qué se generan estas resistencias antimicrobianas? Pues se genera, que estas resistencias se dan por una destrucción enzimática del antibiótico. Las bacterias generan componentes o enzimas que destruyen estos antibióticos. O mecanismos no enzimáticos, que es la modificación de la membrana o del sitio de unión del antibiótico. ¿Y por qué hacen esto las bacterias? Por el mal uso de los antibióticos. Ellas, por selección natural, resisten a estos antibióticos y generan mutaciones que se pueden ser compartidas o que se pueden transferir a otras bacterias, generándoles a ellas una gran resistencia. Entonces, ¿por qué se genera esta selección natural y cómo las adquieren? Dos medios muy sencillos: mutaciones de genes cromosómicos y transferencia de plásmidos, que van a hacer que nos den enzimas que destruyan los antibióticos o que le cambien su estructura bacteriana para que generen que el antibiótico se salga. Entonces, entre la resistencia por selección natural, vemos de que al estar expuesto ante un antibiótico, la bacteria genera mecanismos genéticos o se transfiere de bacterias, donde en las bacterias sí se ve de lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, aquí vemos la resistencia de los gram negativos. Entonces, entre ellas los mecanismos para esto o la resistencia que adquieren los carbapenémicos, que ustedes dicen y llaman en patología, dicen, doctor, lo que pasa es que hay una resistencia a artapenen, numeropenen, ¿por qué se da esto? Y que le pedimos un test carba-5, muchas veces no entendemos esto, pero esto se da por lo siguiente. Entonces, puede ser por una de las cosas que confiere la resistencia a los carbapenémicos. Uno sea por la mutación de porinas que impiden la entrada del antibiótico. Entonces vemos de que esta es la bacteria y que este antibiótico no va a entrar. Otro es porque hay enzimas carbapenemasas que van a inactivar el antibiótico. Otra porque hay un aumento de la expresión o bombas de flujo, ¿sí?, que nos va a expulsar el antibiótico. Entonces el antibiótico entra y hace que la bacteria entre a la bacteria y hace que el antibiótico salga. Tienen enzimas carbapenemasas que nos destruyen a estos antibióticos o simplemente cambian el poro para que el antibiótico no pueda entrar, y esto se transmite a través de plásmidos. Como ya lo mencionamos, destrucción enzimática. Entonces, la destrucción enzimática es que destruye el beta-lactámico, y ahí tenemos las beta-lactamasas, de espectro extendido, como lo son las BLE y las carbapenemasas. Y en mecanismos no enzimáticos es ese cuando te dicen, salió el test carba y el test carba salió negativo. Eso quiere decir que muy posible su mecanismo de resistencia a esta bacteria sea por una bomba de flujo. ¿Qué quiere decir? Que ingresa el antibiótico y así como entró, salió, porque están mediados a través de esta resistencia. Listo. Entonces, aquí sobre estas resistencias también es importante recordar que en las enterobacterias también ellas van a producir beta-lactamasas, que son enzimas que se encuentran en este espacio periplásmico, que lo que hacen, es pues destruir el beta-lactámico, y para eso tenemos inhibidores de la beta-lactamasa como es el tazobactam, el sulbactam, el ácido clavulánico, que se encargan de ser inhibidores suicidas. Se encargan de, aquí entra la enzima, mientras que el otro beta-lactámico hace su función en la pared bacteriana y en destruirla. Entonces, en estas resistencias bacterianas,
Entonces, como aquí lo podemos ver, ¿por qué se van a transmitir? Se pueden transmitir por genes de resistencia. Entonces, estos genes de resistencia a una bacteria, al ser expuesta a esta presión selectiva, puede destruirse y su material genético se libera al espacio y otra bacteria puede adquirir estos genes de resistencia, cambiando así la conformación para la resistencia de los antibióticos. Entonces, aquí vemos esta bacteria que incorpora su material genético, incorpora el material genético que le confirió la bacteria que fue destruida, pero que adquirió esa resistencia, volviendo esta bacteria resistente a esos antibióticos. Entonces, ¿qué puede hacer con estos dos medios? Como ya lo explicamos. La primera forma de hacer la resistencia es porque genere enzimas que destruyan el antibiótico o que cambie el sitio de acción. Entonces, aquí van a generar, cambia el sitio de acción de las PVP, las altera. Entonces, cuando usted ya le quiere dar con el antibiótico que le va a dar hacia el antibiótico, hacia la bacteria, pues su sitio de unión cambia. Entonces no se adhiere hacia la PVP y la PVP puede seguir construyendo su pared bacteriana sin ningún problema. Otra forma que puede hacer son por estos plásmidos, que no necesariamente tiene que morir la bacteria, sino que tiene que estar propicia o aledaña o cercana entre infecciones hacia esta otra bacteria, y lo que va a transferirle es estos genes de resistencia. Este gen de resistencia son compartidos por puentes. Por acá tenemos el otro mecanismo por la cual se van a compartir. Entonces se comparten estos plásmidos, ¿sí?, entre bacterias, y lo que hacen ellas es generar enzimas que se encarguen de destruir este anillo beta-lactámico, ¿sí? Entonces aquí generamos beta-lactamasas, y estas beta-lactamasas son enzimas y proteínas que generan la misma bacteria, y lo que hace es ir a atacar a nuestros beta-lactámicos, a nuestros principales antibióticos. Por acá tenemos, entonces aquí tenemos, entonces ellos se encargan. Nosotros hicimos los inhibidores de beta-lactamasa y las bacterias hacen beta-lactamasa, ¿sí? Entonces se encargan de hidrolizar, dañar el antibiótico, entonces ya nuestra PVP puede seguir haciendo la pared bacteriana. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Esa es la generalidad. ¿Sabes? Entonces que si una bacteria la estás exponiendo a un antibiótico, va a generar una resistencia. Entonces, si vas a dar eso, tenemos que ser conscientes a qué infección vamos a darle ese antibiótico. Y aquí tenemos los principales mecanismos de resistencia de las bacterias, y vamos a hablar de las principales aquí en nuestro hospital, y ahí vamos a traer lo de los antibiogramas. Entonces, entre las principales resistencias de las bacterias gram negativas, que son estas enterobacterias que se encuentran aquí en el hospital muy frecuente, vamos a tener la clasificación de Ambler, que es la clasificación de cómo las bacterias van a ser las principales beta-lactamasas de estas enterobacterias. Entonces, clasificándose en A, B, C y D, siendo las beta-lactamasas de clase A las que utilizan serina, que es un aminoácido, como principal sitio de unión, las penicilinasas, las tipo BLE y las carbapenemasas de tipo KPC. Si vemos aquí en la parte izquierda, estas principales penicilinasas y penicilinasas son por genes cromosómicos, y por genes que se transfieren entre bacterias están lo que es la beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Las beta-lactamasas son metalo porque utilizan el zinc como principal factor de unión, y entre ellas vamos a encontrar lo que es las carbapenemasas de tipo BIM, BIM, IMP y NDM, ¿sí? Esos nombres se dan por donde se descubrieron, como BIM de Verona, N de Nueva Delhi, y IMP, que es el imipene, que son estas carbapenemasas que van a utilizar el zinc como factor de sitio de unión para generar esta resistencia. En las de clase C vamos a encontrar las AMC,
que son las ANCE inducibles deprimidas o que se pasan a través de plásmidos. Y en la clase C vamos a encontrar las oxacilinasas, que son ya sea espectro, BLE, que son oxas, o carbapenemasa variante oxa 48, que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo lo vemos en el hospital? Como para que ustedes vean y se den cuenta de cómo es que generan esta resistencia a las bacterias gram negativas. Entonces, entre las resistencias enzimáticas, vemos que las que vemos por color, lo que van a ser clase A, B o C, que están en la parte superior, van a tener un espectro de hidrólisis para las penicilinas y las cefalosporinas de primera generación. Las que se encuentran BLE, AMC deprimidas, BLE-OXA, van a ser una inhibición de cefalosporinas de segunda o tercera generación, incluso hasta cuarta. Y las que vemos carbapenemasas, pues como su nombre lo dice, vamos a tener la resistencia a los carbapenémicos, ¿sí? Entonces, explicando las primeras, que son las AMC. Las AMC son las cefalosporinasas, que se van a encargar de destruir pues esta cefalosporina. Recordemos que está de primera, segunda, tercera, de cuarta generación. Y estos son genes cromosómicos inducidos que van a generar esta resistencia intrínseca, ya sea ANCE inducible. ¿Qué quiere decir inducible? Que puede que la bacteria tú la veas, tú ves el nombre, por ejemplo, Serratia marcescens, y Citrobacter freudi o Morganella morgani, y tú veas esta bacteria y dice sensible a todo. Pero ojo, es una bacteria que tiene una resistencia ANCE inducible. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú lo expones al antibiótico, ella posiblemente te va a generar, ella tiene el gen y codifica y hace la resistencia a estas cefalosporinas, ¿sí? La ANCE deprimida son estas mutaciones en el sistema inductor de genes cromosómicos y que ya tienen la sobreexpresión ANCE. O sea, la AMC deprimida es que no necesita inducirse, sino que ya las expresa. Y las plasmídicas quiere decir de que se comparten este gen. ¿Listo? Recordemos que estas van a ser principalmente inhibidores de las cefalosporinasas. Entonces, hay recordemos las cefalosporinas, primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, encontramos principalmente en la cuarta el cefepime. Entonces vemos que las AMC llegan desde la primera, segunda, la tercera generación, dan resistencia. Entonces la cefazolina no me va a servir, ni la ceftriaxona, ni el cefotaxime. Entonces es aquí donde nosotros necesitamos y recordar el personal médico que está aquí, que asiste, que ustedes recuerden cuáles son estos microorganismos que son ANCE inducibles, que no es necesariamente que no se vayan a dar estos antibióticos. Entonces, recordar que cuáles son estos microorganismos, pues la misma palabra ANCE nos dice cuáles son estos antibióticos, cuáles son estas bacterias que son resistentes a las cefalosporinas. Entonces, entre ellas tenemos la A de Acinetobacter spp, M de Morganella morgani, P de Proteus, Providencia y Pseudomonas, ¿sí? Proteus ya sea vulgaris o perneri, C de Citrobacter freudi, E de Enterobacter cloaci, e incluido AF albi, y lo que es Serratia marcescens, ¿sí? Con esta memotecnia tú vas a darte cuenta como que, si me salió una Morganella morgani, así sea que no me diga que sea sensible a una cefalosporina de primera generación, tú ya tienes en cuenta de que ellas tienen estos genes inducibles en ellas y puede generar esta resistencia a antibiótico. Pero para no darle el laboratorio como es, no le da a uno la ventaja de que uno intuya eso, porque puede que el médico de pronto no estudió esta parte de los antibióticos y se pase y le siga dando. Pues el laboratorio tiene, cuando ustedes lo ven, tengan en cuenta que el laboratorio le reporta abajo, le dice la bacteria, por ejemplo, le dice Enterobacter cloacae complex en secreción de pierna, y abajo les dice que el microorganismo posee una beta-lactamasa inducible de tipo ANCE. No se recomienda el uso de cefalosporina de tercera generación ni aztreonal. El laboratorio mismo te dice que es una resistencia a ANCE. Y en el antibiograma, ¿qué no te reporta? Pues no te va a reportar la sensibilidad a cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni de tercera generación. ¿Por qué? Porque es de por Dios que uno no se sepa este tema y usted vaya y una infección de tejidos blandos y le dé cefalolina
a un Enterobacter cloacae y le siga lo que le salga, y si José era sensible, usted dice, no, sígale el tratamiento. Entonces, por eso en el laboratorio se maneja de esa forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí en la Clínica Colombia se está manejando de esa forma. Todos los microorganismos que son de clase C, que son cefalosporinasa. Vamos a tener entonces ahora los microorganismos que son la clase A. La clase A son que no hidrolizan, la clase A que son penicilinasas, no hidrolizan cefalosporinas. Estas llegan solo a ampicilina, solo por eso se llaman, su nombre es penicilinasa, destruyen estas. Pero las tipo Ble sí logran destruir cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, e incluso inhiben lo que va a ser el cefepime, ¿sí? Y las carbapenemasas, vamos a ver que son las de tipo KPC, y cómo es que hacen la división aquí con el test carba-5. Recordar que Ble, la resistencia a todos los betalatámicos excepto acefotaxina, y lo que son los carbapenémicos, esas son las de clase A, entonces tipo A. Luego vamos a tener las carbapenemasas. Las carbapenemasas, voy a volver a poner la animación para que no se pierdan entre la transición de una y otra, que tenemos las carbapenemasas que son de tipo KPC, la que son BIM, IMP, NDM, y la clase OTSA 48. Recordar que todas utilizan serina, y cuando hablamos de beta-lactamasa es porque utilizan el zinc. Entonces, en las carbapenemasas tipo KPC hay una resistencia a carbapenémicos, ¿sí? Lo que es el ertapen, el meropen, el doripenem, ¿sí? A penicilinas, a cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, al astrionam, y que en estas bacterias este nombre de KPC se da porque su primera resistencia de este gen fue encontrada en una Klebsiella pneumoniae, por eso se llama KPC, que es Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, ¿sí? Y los que son clase B, que son beta-lactamasas, que utilizan el sí, hidrolizan todos excepto pues monoatámicos, y son inhibidos por agentes quelantes como el lepta, y las oxacilinasas que están ahí. Entonces, ¿cuál es una forma aquí, o sea, cuál es la forma en la que aquí hacemos la identificación de estas beta-lactamasas, de estas carbapenemasas? Es que aquí muchos médicos ya saben que si hay hay alguna resistencia a carbapenémicos, ya es una interconsulta fija con infectología. Pero ¿qué les piden? Siempre les dicen, doctor, le salió una pseudomonas aeruginosa con resistencia KPC. Entonces le dicen que le carguen el código para que le hagan el test carba. Entonces aquí traigo para que ustedes vean cómo se maneja esto aquí en la clínica, en donde ustedes ven que al pedir esto, vemos que ya, por ejemplo, esta pseudomonas aeruginosa hizo resistencia tanto a cefalosporinas de primera, segunda, de tercera generación, hizo resistencia también a fluoroquinolonas, hizo resistencia también a carbapenémicos, y hay que pedirle el test carba. ¿Por qué le pedimos el test carba? Porque el test carba lo que hace es que esto es una prueba de ensayos, como si fuera una prueba de embarazo. Lo que hace es, con un medio buffer, daña la bacteria y cogen del cultivo, lo ponen aquí, y ella detecta, a través de inmunología, detecta si tiene estas carbapenemasas, estas enzimas, si expresan estas enzimas de resistencia. Entonces vemos que aquí, que para que la prueba sea positiva, el control pues tiene que subrayar y tiene que decir ya sea si la K de KPC, de OTSA, de BIN, de INMD o NMD, que son el test carba-5 significa que detecta las 5 mutaciones para estas carbapenemasas, ¿sí? Aquí es que nos sale. Entonces pregunta ahorita de examen, si usted tiene esta bacteria aquí en el hospital y le sale unas pseudomonas aeruginosas y tiene el test carba-5, dice negativo, o sea que no expresó ninguna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tiene resistencia a carbapenémicos? No,
Lo que quiere decir es que la resistencia que está mediada en esto va a ser por bombas de flujo o cierre de porinas. O sea, sí la tiene la resistencia, pero no es una resistencia enzimática, es una resistencia por medio de bombas de flujo. Igual monte la interconsulta con Infecto, que nosotros igual la vemos, pero para que usted tenga el concepto y sepa de que a estas bacterias pues hay que darles un manejo de tratamientos antibióticos compuestos, y que hay que tener conciencia que estos antibióticos para estas bacterias carbapenemasa son muy costosos. Una ampolla de ceftazima y batán vale 1.500.000. Entonces estos tratamientos van por 14, 3 semanas, van extendidos en el tiempo y son muy costosos aquí. Y también la unión de varios antibióticos, ya sea meropenem, polimixina B, fosfopicina o digeciclina, también la combinación de estos 3 antibióticos es muy costoso para la institución. Entonces es importante que tengamos una conciencia de la resistencia de estas bacterias. Entonces acá hay una última mutación de estas bacterias gram negativas, que es a las fluoroquinolonas, cuando a veces aparece la mutación. Entonces estas fluoroquinolonas hacen el mecanismo por mutación GIR-A, que es GYRA, que las fluoroquinolonas lo que hacen es actuar en la síntesis del ADN girasa, que esto es una proteína que me ayuda a desenvolver el ADN para la creación de sus procesos naturales de la bacteria. Entonces, al bloquearla inhibe el crecimiento bacteriano, y pues esta es una de las mutaciones que también nos aparece, por ejemplo E. coli, que hacen resistencia a ciprofloxacin. ¿Sí? Entonces, ya que usted vio esto, entonces usted ya ve memes sobre esto y lo entiende un poco más. Entonces usted ya sabe que si usted tiene una cefalosporina de primera generación, que es la cefaloxina, y usted va a ir a atacar a una bacteria que tiene una resistencia a carbapenemasa, pues usted no se va a poner a darle ni ceftriaxona ni cefepime, sino que uno va a montar la interconsulta con Infecto, pero usted ya sabe que el tratamiento tiene que ser un esquema compuesto de varias bacterias. Y esto usted cómo lo va a hacer, a través de ¿por qué se generó esto? Se generó por el mal uso de los antibióticos. Las bacterias adquieren este conocimiento. Entonces, para que no se pierda lo mismo, para que actuemos y hagamos interacción sobre este medio hasta el momento de lo que han comprendido, volvemos. Eso es algo muy sencillo. Escaneen con el celular la parte de arriba, el código QR que se encuentra en la parte de arriba, y ahí van ustedes a mirar. Entonces, si usted tiene una Klebsiella pneumoniae, que ya sabe que es una bacteria gram negativa y es resistente a ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y es sensible a carbapenémicos, ¿usted qué piensa que está mediando esa resistencia? ¿Es una resistencia a carbapenémicos KPC? ¿Es una beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Utiliza los genes BANA? ¿Mencioné algo de eso? ¿O PBP2A? Entonces, pueden escanear el código que se encuentra en la parte de arriba. No se preocupen, así como la otra pregunta, no vamos a exponer a las personas que pues no acierten en esto. Es como ustedes ven en la parte de arriba. Bueno, ya contestó una persona sobre esto. Entonces, como dice la pregunta, tenemos una bacteria gram negativa, ya la identificaste en el antibiograma, te va a decir esto es una bacteria gram negativa y es resistente a ceftriaxona. Sabes que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación, pero los carbapenémicos son sensibles. ¿Va a ser una KPC? ¿Va a ser BAN o va a ser PBP? ¿O qué va a ser? ¿Listo? Bueno, tenemos 3 personas que contestaron hasta el momento. Demos un tiempito más. Entonces, recordarles, entonces tenemos que son 2 medios por los cuales hacen resistencia. Ya sea porque hacen enzimas y destruyen el antibiótico, o ya sea porque cambian el sitio donde ingresa o por donde ingresa, sale, que son las bombas de flujo o cierre de porina. Bueno, entonces otra vez con estos 4 participantes, pues vamos a mirar entonces aquí, perfecto, es una beta-lactamasa de espectro extendido, ya que tiene resistencia a cefalosporina. Recordamos entonces en la clase Ambler están en la parte A,
¿sí? Y pues confieren esta resistencia. Vamos con esta otra pregunta. Entonces dice, en un aislamiento de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos con test carba 5 negativo, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia más probable de estas bacterias? Entonces, si tú tienes una bacteria gram negativa y ya está resistente a carbapenémicos, entonces, ¿qué es? ¿Es KPC? ¿Es IMD? ¿Es OTSA? ¿Cuál va a ser? Entonces, no, pero yo le hice el test carba y salió negativo. Eso quiere decir que no está produciendo carbapenemasas, que no es NMD y que tampoco es por producción de carbapenemasa de tipo oxacilinasa. O sea que está generando estas bacterias, está generando algo. Recordemos otra vez, son dos las medidas: o hacen una enzima para destruir el antibiótico, o generan un poro o cierran el poro para que el antibiótico no entre. Entonces, con estas 3 personas que contestaron, vamos a ver. Perfecto. Entonces, la bacteria, cuando ustedes tengan, igual monten la interconsulta con Infecto, pero ya saben que si hay una bacteria gram negativa y su test carba es negativo, quiere decir que posiblemente sea por cierre de la porina o por bombas de flujo que me eliminan este antibiótico. ¿Listo? Entonces ahora mencionar cuál es esta resistencia a los cocos gram positivos. Entonces a los cocos gram positivos vamos a tener la principal resistencia muy importante aquí, lo que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces volvamos a recordar que para formar la pared bacteriana se necesita primero una síntesis en el interior bacteriano, luego se necesita un transporte hacia el espacio pues de la exterior de la membrana, y luego viene una proteína que hace la transpeptidación. Entonces ustedes ven en verde y amarillo son los disacáridos, y los que son en cadenitas azules son los aminoácidos, y la transpeptidasa, pues como su nombre lo dice, pega esos péptidos, y ahí es donde vienen los betalactámicos. Entonces, ¿cómo se produce la resistencia a oxacilina? Y recordar siempre que la Staphylococcus aureus resistente a meticilina se aísla, ¿sí? ¿Y esto por qué se hace? Porque hay unos crashes cromosómicos que son mediados por los genes MECA, que son PBP2A, que lo que genera es una menor afinidad a los betalactámicos, inducidos, el MECA inducidos por un betalactámico. Entonces, miren, acá en la imagen vemos que la PBP, aquí es donde actúa la meticilina, y por esta exposición a este antibiótico, que es una penicilina, ella cambia este sitio de unión gracias a este gen que se llama gen MECA, ¿sí? Que a veces en el panel molecular los pueden ver. Y este mecanismo pues se va a unir y va a dejar que pues nos dé esta resistencia a la meticilina, siendo entonces uno de los principales antibióticos que usamos es la vancomicina, porque la vancomicina no me va a actuar directamente en la transpeptidación, como lo vemos, sino que va a actuar en sus precursores de unión de esta cadena de los péptidos. Entonces va un paso antes. Entonces, para ver entonces ahora los enterococos que son resistentes a vancomicina, porque ahora sí, salió la resistencia a la meticilina y luego sale la resistencia a la vancomicina. ¿Por qué se produce? Recordar que la vancomicina actúa en la formación o la síntesis de estos péptidos, no actúa como tal en la PBP. Entonces, por eso es el tratamiento de elección cuando el estafilococo es resistente a meticilina. Y la vancomicina pues va a ser el principal sitio de unión en esto y nos va a producir esto. Entonces, los enterococos, ¿qué hacen? Las bacterias son muy inteligentes, son increíbles estos microorganismos, y estos enterococos lo que hacen es que codifican los clúster y sus genes que son el BAN-A. Hay varios tipos, pero el principal es BAN-A, y lo que hace es un reemplazo de la cadena de alanina por otro componente, ya sea de lactato o de serina, haciendo que disminuya la afinidad y se produzca una resistencia a este nivel.
¿Cómo así, Miguel? Explíqueme. Entonces lo explicamos aquí con esta imagen. Entonces el gen se transmite, ya sabemos que puede ser por bacteria a bacteria, se transmiten los genes de resistencia y generan un plásmido que es el plásmido BAN-A. Y este plásmido, como vemos en la formación de las cadenas, la vancomicina se une fuertemente a las uniones de estos péptidos. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Pues si él se une a dialanina, pues cambiémosle el sitio de unión de la vancomicina y hace un cambio de la D-alanina por D-lactato o D-serina, una vía alternativa. Entonces, la vancomicina no, pues como ella su sitio de unión reconoce que es D-lactato, pues va a hacer esta resistencia y va a tener una unión débil, confiriendo así hasta una resistencia intrínseca a la vancomicina, generando pues una unión muy débil o nula, haciendo que la bacteria gram positiva, en este caso, pues no genere esta resistencia, ¿sí? Entonces, estos son los dos mediados. Entonces, vamos a preguntar otra vez en esta parte final. Uy, ¿qué pasó? Bueno. Vamos a ver entonces cuáles son estos factores generadores. Listo. Vamos a ver entonces cuáles son estos factores generadores. Con esto acabamos la presentación. Entonces usted ya tiene en cuenta de que hay unas resistencias, ya sea vía enzimática o por bombas de flujo cierre de porinas, que se transfieren de bacterias a bacterias, ya sea por genes que se expresan entre ellas, ya sea plásmico o inducibles. Y ¿qué hace entonces? ¿Qué estamos haciendo nosotros para favorecer estas resistencias y por qué se crean estos programas de optimización antimicrobiana? Entonces, recordar que lo primero es que estamos haciendo un uso innecesario de los antibióticos. Tratamiento sin infección documentado probable. Es que un foco improbablemente infeccioso, iniciémosle piperacilina tazobactam. Y ahí miramos qué vamos haciendo y si le curo, pues bien, no. Siempre tenemos que documentar el foco donde estamos encontrando la infección porque esto favorece la resistencia bacteriana. Antibióticos de amplio espectro sin desescalonamiento. Mantener carbapenémicos, imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam, cefepime, vancomicina, colistina, sin evaluar el paciente. ¿Qué estamos haciendo a veces? Incluso no hacemos el cambio, sino que dejamos este antibiótico 7, 14 días, o a veces, y aquí hay personal de enfermería que me está viendo, a veces no se revisa el CARDES y el paciente le dicen que son 10 días y lleva 15, 20 y sígale administrando antibióticos, pero es porque no hay una conciencia sobre esto. ¿Listo? Duración excesiva del tratamiento, más días de antibiótico. Recuerden, y es igual a más presión selectiva. Entre usted más le genere daño a las bacterias, ellas más generan resistencias. Entonces es importante ser precisos y siempre al especialista, siempre a Miguel, dígale cuántos días de tratamiento. Al internista, dígale, doctor, cuántos días le va a dejar. No montale vancomicina y esperemos a ver cómo responde. No, 3 días, 4 días. ¿Van a ser 10 días o cuánto lo va a manejar? Mala toma o interpretación de los cultivos. Muchas veces pues damos antibióticos que no son adecuados para eso. El laboratorio aquí trata de que ciertos tipos de bacterias no reportan en el antibiograma esa sensibilidad. Y ahí es donde va el paso que va después el otro webinar, que es la lectura interpretada del antibiograma, que es donde debemos tener en cuenta no solamente el MIC y que nos diga, tiene un MIC bajito, aquí démosle con este antibiótico, sino que debemos de seleccionar el antibiótico adecuado según el nicho, según el lugar donde vamos a actuar y el antibiótico adecuado según la infección que tenga el paciente. ¿Sí? Otras más son fallas en higiene de manos y aislamientos. Esto sí es muy importante porque esto es, y ya que estamos en el día mundial del lavado de manos, de que tengan en cuenta esto, porque si usted va y está con el paciente que tiene, digamos en este momento, una Pseudomonas aeruginosa KPC, usted no se pone las medidas de protección, no hace el aislamiento requerido y usted va y
toca un paciente y vuelve y va y toca a otro paciente, pues usted le está haciendo una transmisión cruzada. Y recuerde que las bacterias si están juntas, se comparten la información genética de las resistencias bacterianas. Y por último es la falta de comunicación interdisciplinaria. A veces no sé si es porque nos da pena o no hablamos esto entre personal de la salud, de falta de comunicación. A veces no le preguntan al doctor cuántos días, sino que dice, no, pues él cree que yo ya sé, entonces de pronto no le preguntemos. Digamos esto, no tengan miedo en preguntar sobre cuántos días, qué esquema, la dosis, tienen que darle dosis, esquema, duración, todo sobre el tratamiento. En laboratorio lo mismo. Si ustedes vieron, son muchas las familias de bacterias, deben reportar muchas cosas para que ustedes tengan en cuenta esto y así no favorecer estas resistencias bacterianas. Y por último, para concluir, pues recuerden que las resistencias bacterianas es un problema institucional y mundial que es de seguridad del paciente. Recuerde que si nosotros propiciamos estas resistencias bacterianas, estamos actuando en contra del paciente en vez de ayudarlo. Y de las resistencias se reduce actuando entre dos puntos, selección y transmisión. Y el uso responsable de antibióticos debe ser una práctica diaria y colectiva, no solo es del internista ni del infectólogo, sino que es de toda la institución que tengamos en cuenta. Y por último, por acá quedó la pregunta. Entonces, del Staphylococcus aureus, estamos hablando de la bacteria que es gram positiva. Entonces, de esta bacteria gram positiva, volvemos y escaneamos el código. Nos dice entonces que un paciente hospitalizado presenta una bacteremia. Tomamos estos hemocultivos y ahí se aísla Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y en otra muestra se aísla un enterococo resistente a vancomicina. O sea, tenemos los dos que hablamos. ¿Cuál es la explicación más adecuada para ver estos perfiles de resistencia? Este es un quiz, el que participe ahí es el que gana el premio. Entonces, en la pregunta, pues A dice que ambos microorganismos son resistentes porque tienen enzimas que destruyen los antibióticos beta-lactámicos y glucopéptidos. O el MERSA modifica su proteína blanco mediante una PBP2A, mientras que el enterococo resistente a vancomicina modifica el precursor bacteriano, reduciendo la unión a la vancomicina. Ambos microorganismos se resisten principalmente por pérdidas de purinas en la membrana externa, o el Staphylococcus aureus es resistente a meticilina, resistente porque produce una carbapenemasa, y el enterococo por sobreexpresión de la bomba de flujo. ¿Será eso? Demos unos minutos para que conteste. Tenemos 16 personas aquí entre el público, entonces por lo menos que contesten unas 3, 4 personas para que nos vamos guiando pues en la presentación. Entonces la resistencia de los gram positivos. Entonces vimos que la resistencia de los gram positivos se da porque modifican el poro el Staphylococcus modifica el poro en donde entra, y y los resistentes a vancomicina cambian la conformación de los péptidos para que así la vancomicina pierda su afinidad. ¿Listo? Entonces miremos la respuesta. Entonces vemos que entre los participantes pues escogieron lo que es que el punto de que el estafilo pues hace un cambio de la porina de entrada y pues ya no entra meticilina, y que el enterococo cambia el precursor de la pared bacteriana. ¿Listo? Entonces pasemos acá. Entonces, recordar esta frase: un completo entendimiento de los mecanismos de resistencia nos proporciona un conocimiento fundamental de cómo emergen y cómo se transmiten las resistencias, nos apoyan en el descubrimiento de nuevas drogas y permite seleccionar la terapia adecuada en casos particulares. Por último, acá está el formulario, son 5 preguntas. Este es el institucional, entonces si
si estuvo aquí en la reunión. Son 5 preguntas muy sencillas. Es para que volvamos y tengamos en cuenta estos mecanismos de resistencia. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar un rato y yo creo que por el momento es todo. Yo creo que ahí ya lo van a ver. Listo, yo creo que acá ya. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que sea de gran ayuda y beneficio el conocer estas resistencias bacterianas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda acerca del tema? ¿O todo claro como el lodo? Bueno, entonces no siendo más, les agradezco mucho por su participación en este webinar. Les recuerdo el próximo webinar para este 27 de mayo, en la cual vamos a hablar de infecciones asociadas a la salud. Es importante que se conecten la mayoría de personas de hospitalización, de UCI, que ustedes lo tengan muy presente, ya que se está presentando muchas infecciones asociadas a la atención de salud, como broncoaspiraciones, asociadas a la ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario por dispositivos y bacterianas también por dispositivo. Entonces, vamos a estar en ese día. Entonces, muchas gracias a los participantes y que tengan una feliz tarde. Clínica Colombia, salud para todos.